El Evangelio para este día, este domingo, escrito en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, comenzando a leer en el verso 43. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Llegaron a Jericó y cuando salían de allí con sus discípulos, un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciendo: ánimo, levántate, que te llama. Él dejó el manto y se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres de mí? Contestó el ciego: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Más allá de devolver la vista a Bartimeo el ciego, hoy podemos enfocarnos en esas palabras de Jesús al decir: vete, tu fe te ha salvado. Hay versiones que dicen sanado, y es que en la raíz del significado son primos, están igualitos o significan. Más allá de un milagro, podemos enfocarnos en la fe activa en Bartimeo, que proclama a Jesús como un Mesías anunciado por la ley y por los profetas. Al igual que Bartimeo, la fe activa nos llena en la gracia, nos lleva en la gracia misma que nos da la fe para ese creer que opera que nos hace operar como agentes de Cristo en testimonio y en seguimiento, como Bartimeo. Una vez recibió esa palabra y fue curado de la vista, sigue a Jesús por el camino. Y eso que ya sabemos que Jesús iba camino a Jerusalén. Y allá va Bartimeo entre los seguidores de Cristo por esa gracia de la fe, que no solamente cree, sino le sigue. Opera también ese crecer en la gracia de la fe para el servicio,
por causas sanadoras, reconciliadoras, por causa del Evangelio, por causa del reino de Dios. Esa fe en Jesús como Mesías esperado es la que proclama Marcos desde su primer capítulo, en el primer verso, cuando escribe: principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. La fe activa en la promesa mesiánica de salvación se centra pues al final del Evangelio. Al principio dice principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios, y al final del Evangelio podemos ver, ¿verdad?, a plenitud esa obra mesiánica y de salvación centrada en la muerte de cruz y en la resurrección del Señor. Marcos pues proclama a Jesús como Hijo de Dios, y hoy nos permite ver a Jesús proclamado por el ciego Bartimeo como Hijo de David, o sea, vástago de Isaí, que era el padre de David, ¿verdad? Y también en Jesús como, entonces podemos ver a esos dos aspectos, ¿verdad?, que se ven en Jesús: Hijo de Dios e Hijo de David. Y todo eso cumple pues las esperanzas y las promesas dadas, por ejemplo, a Abraham, al decir: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es Jesús desde el lado humano, pero también desde el lado divino, Hijo de David, pero Hijo de Dios, ¿verdad?, en quien se cumplen esas promesas. Es en Jesús que son benditas y serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso, más allá que el milagro de devolver la vista al ciego Bartimeo, nos enfocamos hoy en evaluar nuestra fe también, a la luz de la vista de la gracia, o de la iniciativa de la gracia de Dios, que va a ser el tema de la semana que viene también, cuando estemos proclamando en la Reforma y predicando en la Reforma. Nos lleva a confiar, a creer, viendo y compartiendo la libertad del amor con que Dios nos redime. Esas son las bases firmes y los fundamentos entonces del discipulado. Ese confiar, ese creer, ese ver, ese compartir o convivir en esa libertad del amor redentor de Dios, lo que entonces nos mueve al discipulado, a un seguimiento incluso de entrega. El que pierda, recuerden, el que pierda su vida por causa del Evangelio, de mí y del Evangelio, la ganará. La fe es base y fundamento, o fuerza motora, podríamos decir, de crecer en ese seguimiento que se muestra en obras, en acciones, en servicios, en ministerios, por ese amor de Dios que compartimos nosotros con nuestros prójimos, esa bondad de Dios, esa solidaridad, esa rectitud o integridad que nos permite Dios tener creciendo en su gracia por la fe. Y nos hace fieles a Dios también, para vivir en esa armonía de lo que es Dios. Hablamos de Dios como creador, hablamos de Dios como el redentor en Cristo Jesús, y hablamos de Dios como el consolador o el santificador, ¿verdad?, con su Espíritu Santo. Toda esa acción de Dios, podemos participar de esa acción de Dios y entonces también ser agentes de reconciliación y de sanación para la vida abundante y la promesa de la vida perdurable. Volviendo un poco a Bartimeo, el ciego, ¿verdad?
El Evangelio relata que Jesús pregunta en el encuentro: ¿qué quieres de mí? Lo que Bartimeo contesta: maestro, que recobre la vista. El obispo Felipe Lozada hace como 4 años, o bueno, todavía era obispo cuando esto, así que pudo hacerlo un poquito más allá. En uno de sus comentarios nos dice: uno recupera lo que ha perdido o extraviado. Entonces tal parece que él veía en algún momento, y como le pide que recupere la vista, pues entonces la perdió. O sea, él veía, la perdió y ahora quiere recuperarla. La pregunta que surge es sobre cómo podría surgir, es que cómo o por qué se queda ciego. Y esa pregunta, por un lado, puede abrirnos a descubrir la ceguera de los demás, o que podríamos tener nosotros a veces cuando juzgamos a priori, cuando tenemos prejuicios, cuando por un lado también menospreciamos a las personas que tienen dificultades, o que están en crisis, o que han caído, o que están heridos. A veces los juzgamos, los castigamos, los condenamos a quienes sufren algún mal. En el caso de Bartimeo, equivaldría prácticamente a decir: Bartimeo habrá perdido la vista por algún pecado que haya cometido. Y hemos visto cómo esto se da en la Biblia en muchas ocasiones, y cómo en el Evangelio Jesús tiene que una y otra vez corregir a los que tienen ese tipo de actitud, ¿verdad? En este sentido, pues, si él está ciego por su propio pecado, pues allá que se arregle él con Dios, yo sigo parado. Lo ven, ¿verdad? Entonces, estaremos ciegos cuando asumimos esos prejuicios, o esos juicios, o esas condenaciones. Es muy fácil para nosotros desprendernos y decir: pues si se murió y estaba cerca del punto de droga, por algo fue, así que ¿quién lo manda a estar ahí? Ceguera en el sentido de que no estamos dándole valor a esa vida de esa criatura, o ese ser humano, o ese que es nuestro prójimo, a quien debemos amar, independientemente si haya estado allí por lo que sea que estuviera allí. Perdió la vida, se perdió la vida de un ser humano. Estaríamos ciegos si lo despachamos con: bueno, pues si estaba allí, pues allá es, ¿por qué se habrá metido ayer? Lo vemos, como a veces juzgamos con ceguera, ¿verdad? O sea, falta de amor, falta de misericordia, en otras palabras. Algo malo tuvo que haber hecho Bartimeo para quedarse ciego, podríamos decir, ¿verdad? Ver, juzgar y actuar en forma o de manera que ignora la proclamación de la misma Escritura, que se expresan en contra de prejuzgar o menospreciar o acusar a los ciegos en este caso. Encontramos en el Antiguo Testamento y leemos, por ejemplo, del Levítico 19:14, la ley de Dios. Dice la ley de Dios, o leemos en la ley de Dios 19:14. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de Dios, y yo soy el Señor. En Deuteronomio 27:18 también habla otra parte de la ley, maldito, y wow, este está fuerte, maldito el que haga errar al ciego por el camino. Y todo el pueblo dirá: amén. Wow, así que
es un tipo de cuidado, de protección. Esta ley, como se lee, es cuidado, protección a aquel que está vulnerable entre nosotros. En vez de estar buscándolo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo para que no se tropiece, para que no se caiga. En ese sentido. Y así, estamos hablando del ciego. Así, ¿cuántos no hay vulnerables a quien nosotros debemos también cuidar, proteger? Con ese corazón de misericordia y compasión de Dios. Como Bartimeo, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús tuvo compasión de él. Pues de la misma manera nosotros hoy. Y si no lo hacemos, entonces nosotros somos los ciegos. La palabra de Dios, por lo tanto, hace que los reclamos de respetar la dignidad, la valoración de la vida de todo ser humano y el hacer de justicia desde la humildad, desde la misericordia, desde la solidaridad, desde la hermandad o identificación humana. Jesús es pues el Mesías que revela y que encarna el espíritu de esa misericordia de la cual hablamos, de acompañamiento, de ayuda, o la espiritualidad, cumple con la espiritualidad de la ley de Dios. Contrario a esta visión, la multitud en Jericó intentaba callar a Bartimeo, que estaba gritando, clamando, ¿verdad?, por que Jesús lo atendiera y que tuviera misericordia de él. Pero ¿qué hace la multitud? Cállate, no molestes al maestro, quédate ahí en la esquina, tú lo echaban a su lado, o sea, como digamos, lo imaginaban. Bartimeo gritaba por piedad y misericordia, pero la multitud parecía estar ciega, sorda al reclamo, pues al decir del Evangelio, muchos les reprendían para que se callaran. Dos cosas podemos destacar. Una, que el reclamo de aquel ciego fue uno de fe, de esperanza, buscando esa caridad de parte de Dios, clamando por esa misericordia de Dios. Esto le hace superar el ruido y las actitudes equivocadas de la multitud. Tanto así que grita más duro y vemos, ¿verdad?, pero también podemos verlo desde este otro punto de vista, que los dos también se pueden unir y las dos cosas pueden suceder al mismo tiempo. Y voy con la segunda. Al mismo tiempo podemos destacar el buen oído de Jesús, oído de misericordia y de bondad, que supera la multitud ciega que quiere acallar a aquel ciego. Por encima de lo que está mostrando la multitud está la misericordia de Jesús. Jesús, revelado, encarnado, cumpliendo con ese espíritu de la ley y de los profetas, se identifica, toma acción afirmativa, sanadora, reconciliadora por este ciego en su vulnerabilidad. Tenemos pues que reconocer la gracia de Dios en el hecho de que Bartimeo, estando físicamente invidente, escucha acerca de Jesús de Nazaret. Y ahí es que empieza a florecer la fe en su vida, en su corazón, en su mente. Y por eso empieza a gritar. Él escucha de Jesús de Nazaret y llega a él la fe. La palabra viene por el oír. La fe viene por la palabra, por el oír de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Así que le anuncian de Cristo Jesús y él entonces sabe que está por ahí y grita, en ese sentido. Empieza él a recibir la vista al escuchar de Jesús, la visión de fe y de espiritualidad de esperanza empiezan a brotar en su corazón y en su mente. Una nueva
convicción, una nueva disposición. Estaba a la orilla, tirado en el camino, ¿verdad? Y ahora se incorpora, se levanta al ser llamado por el mismo Jesús. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos, todavía también necesitamos de revisar, de revisitar o de reafirmar la fe? La esperanza, una renovación de vida. Porque a veces como que las situaciones son tan fuertes que como que estamos tumbados en medio del camino, ¿verdad? Y como que uno ve a algunos, podemos llegar a algún momento en que uno ve a Dios como, ¿dónde estás tú, Dios? Como el pueblo en el Salmo. Aunque el Salmo es de esperanza, porque está sufriendo, pero espera todavía en Dios. Y como nosotros entonces necesitamos, ¿verdad?, reenfocarnos otra vez esa mirada al Dios de los cielos, de la creación, al Dios en Cristo, el Redentor, y al Dios en su Espíritu, Consolador y Santificador. ¿Cuánto necesitamos la palabra de gracia que nos reforme, que nos revitalice, que nos transforme, que haga de nuestra vida una vida integral y trascendente? Cuando vemos, por ejemplo, a personas mayores que a sus 80 todavía reciben a esos nietos, o aquel que llega por la casa y no dejan de darle consejo a su nieto, o no deja de preguntar por fulano de tal, ¿cómo está? Mira, me lo puedes poner en el teléfono, y allá le va y le da consejo, ¿verdad? Diferente sería la actitud de que, bueno, ya yo estoy viejo, ya yo no puedo más nada, ¿verdad? Pero a los 80 y pico tú lo ves todavía vivo, todavía yo tengo uno allá en San Esteban que está loco por regresar a la iglesia. Los hijos lo dicen, pero papi, aguántate, que si el COVID todavía, que si todas esas cosas. Y él quiere estar allá, él quiere llegar y llevar la guitarra y tocar allá. O sea, se siente como que tengo cosas que hacer todavía. Y ya está bastante mayorcito y ha sufrido bastante, pero está ahí levantándose y buscando, ¿verdad? No solamente buscando esa misericordia, sino compartiendo esa misericordia de Dios con los hermanos, ¿verdad? Al animar la vida de los hermanos, cuando toca la guitarra y cuando canta, ¿verdad?, en la iglesia. Tiene su chorrito de voz y tremenda voz que tiene. Y cada vez que uno lo oye dice, wow, gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno tener el hermano, ¿verdad? Y con esa alegría con la que él dedica, ¿verdad?, su vida al Señor a través de la adoración. ¿Cuántos de nosotros como Bartimeo necesitamos ese grito, esa fe de arrepentimiento, ese anhelo de sentir, de estar más cerca de Dios y venir a un encuentro más cercano con Dios? ¿Cuántos con contrición, con honestidad, con sinceridad, con genuino deseo podemos exclamar también hoy: Jesús, Hijo de David, compadécete de mí? Como cuando vamos a la comunión: oh Cristo, Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. O cuando hacemos la liturgia tradicional: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Hay un Bartimeo entonces en cada uno de nosotros. Jesús se cumple la promesa de la descendencia davídica, tanto proclamada por Isaías como en Jeremías. Y vemos la luz del vástago, como mencionaba Isaías en su capítulo 11, ¿verdad?, que vendría con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, con fidelidad de Dios o para con Dios, además de manifestar el consejo y el poder de Dios. Eso se cumple en Jesús. Por último, el mensaje de hoy nos presenta a Bartimeo como un vivo ejemplo de los pequeños del reino. Es decir, Jesús cumple la esperanza
esperanza expresada por Isaías acerca del Mesías, hijo de David, que habría de ser el libertador, que hace justicia a los pobres y equidad a los afligidos de la tierra. Eso está en Isaías 11 también. Que el Mesías habría de ser el libertador, haciendo justicia a los pobres y equidad a los afligidos de la tierra. Recordemos y tengamos presente, incluyamos en nuestra fe activa en la gracia de Dios y que viene también de la gracia de Dios para el responsorial que usamos en las liturgias del culto cristiano, también en el libro de liturgia y cántico, o también el librito que tienen ustedes, creo que aparece también, que dice: no permitas que sean olvidados, oh Señor, los necesitados, ni que a los pobres se les quite su esperanza. No podemos terminar el mensaje de hoy sin volver a tener esa conciencia, esa disposición activa de respuesta como creyentes, como bautizados, como iglesia, como seguidores de Cristo. A aquellas personas que se sienten solos en la oscuridad de una égida, o están presentes en el nombre del Señor, disposición de fe para compartir misericordia con aquellos que estén en un hogar de cuidado o en un hospital. Vemos como, tengo unas cuantas cosas escritas, pero para terminar quiero decir que no las voy a leer todas, pero estaba pensando esta mañana que mirando solamente algunos de nuestros compañeros pastores pueden vivir esta parte, ¿verdad? De que a los pobres no se les quite su esperanza, incluyendo los vulnerables y los necesitados. Y estaba dándome cuenta de que nuestros compañeros, hay muchos que se dedican a distintas causas. Tuvimos hasta hace poco a nuestra hermana Lidia Morales, que desde la pandemia para acá, incluso ella estaba en una iglesia y ella dejó de pastorear como iglesia para dedicarse a servicios sociales luteranos. Ahora, por razones de que Servicios Sociales Luteranos no pudo organizarse para cualificar para otras propuestas, pues no han podido dar la continuidad a otros trabajos de desarrollo. Pero no solamente estoy hablando de ella como pastora, pero fueron muchos y personas que trabajando para servicios sociales conocieron también la iglesia luterana, que no iban a ninguna iglesia o no sabían, ¿verdad?, de lo que era la iglesia luterana. Y muchos de ellos, algunos están yendo a algunas congregaciones, ¿verdad?, se han unido o sea que pero no es por eso, sino porque se identificaron con la labor que la iglesia estaba haciendo tan necesaria para, después de María, atender a las comunidades, y después también con el huracán también hicieron sus labores también. Así que uno ve también como la pastora Diana Ceballos, que ha estado colaborando en estos asuntos de la violencia contra la mujer, o la violencia en el hogar, o la violencia de género, y también ha estado colaborando con la pastora metodista. Ella es una de las más fuertes colaboradoras, con otros pastores también allá, con la comunidad dominicana que está en Barrio Obrero, y ahora también los de Haití, que también están en Puerto Rico, y que ella va y ella organiza a las demás iglesias para que compartamos artículos o cosas que se necesiten, les llevamos allá. Es una iglesia metodista la que está dando ese servicio principalmente, pero nosotros como luteranos nos unimos a ese esfuerzo. La Diana Ceballos es una de las que está allí presente, ¿verdad? Vemos como Felipe Lozada nunca se ha quitado, y tanto que la obispa Hilaria lo ha dejado, ¿verdad?, a que represente la iglesia en todas estas organizaciones ecuménicas, ¿verdad?, en las cuales el obispo Lozada tiene una voz y tiene reconocimiento y ayuda a redactar esas cartas que se escriben por parte de la iglesia para los asuntos sociales o los asuntos de la vida en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces uno dice, somos una iglesia pequeña, pero estamos viviendo ese corazón de
del cual Jesús nos permite tener, ¿verdad? Para que se haga misericordia, para que se haga justicia, y para que brindemos esa hospitalidad, para que demos esos auxilios al mundo a nuestro alrededor, a Puerto Rico, y que tengamos una mejor humanidad. ¿Cuántas personas habrá hoy día que ya no pueden ni gritar y nosotros pudiéramos ayudarles y recurrir a ellos y decirle: anímate, levántate, Jesús te está llamando? Como finalmente la multitud parece haber cambiado cuando Jesús le dice: llámenme. Y entonces pues nosotros también animar a la gente, ¿verdad? Acompañarlos. Nuestra fe nos llama entonces a levantarnos como se levantó Bartimeo y dar ese fruto de ese seguimiento al que nos libera, al que nos sana, al que nos perdona, al que nos reconcilia. Levantarnos y aun cuando nos sentimos derrotados o con tentaciones o que ya no tenemos fuerzas, levantarnos en el nombre del Señor y con las fuerzas del Señor, con la palabra del Evangelio, con esa actividad creadora, redentora y santificadora de Dios, con esa fe activa en Jesucristo, el sanador, el que muere, el resucita, el que nos salva. Roguemos por esa cercanía, esa convivencia, esa presencia con Dios. Animemos el propósito de alcance de una salud holística de todos y para todos. Hagamos eso en el nombre del Señor. Que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.